Ustedes saben que el gobierno político de nuestro país de origen pues está tratando de presionar para que la gente vote de una forma. Están haciendo una consulta popular sobre un nuevo código de la familia en Cuba y están esperando que, pues que la gente apoye la versión del gobierno, y es la versión de que el nuevo código se ajusta a una realidad en Cuba. Por lo tanto, de alguna forma se están acercando al derecho natural. Y ahora les voy a explicar brevemente. Jus naturale. O sea, el derecho, esto es en latín, el derecho natural. El derecho natural no está escrito. Para que el derecho esté escrito, pues entonces, cuando el derecho se escribe, estamos hablando de derecho positivo. Pero el natural se supone que es uno anterior al hecho de escribir y definir el estado político, lo que es bueno o malo. Pues antes de eso, el hombre como que tiene unos derechos inmutables, unos derechos, inalienables, unos derechos anteriores a la formación del estado político y por supuesto al derecho escrito, ¿no? Positivo. El derecho positivo es posterior y se supone que está inspirado desde los tiempos de Grecia, se piensa así, en Europa. Este mérito grande se lo debemos a Europa, al desarrollo del pensamiento natural. Pero lo que se está haciendo en Cuba es ahora tratando de ajustar el derecho supuestamente a una nueva realidad. La nueva realidad es que la familia ya no es la tradicional, o sea, la forma en que los seres humanos en Cuba, no en sociedad amplia, sino en sociedad pequeña y doméstica se organizan, ya no es la forma en que antiguamente la familia en Cuba se organizaba. Ahora hay un nuevo tipo de familia y ellos dicen simplemente desde el poder que están haciendo o quieren pasar una ley escrita, o sea, un derecho positivo que refleje esa realidad que es otra a la de principios del año principio de esa revolución ya institucionalizada en el 76, que tuvo un código de la familia desde el 75, que yo sepa, del 75. Ese código ahora queda anulado. Todo el mundo sospecha que ya esto está decidido por el poder, pero se consulta al pueblo tratando de hacer populismo, porque en esencia sería una contradicción que algo que es un derecho se le pregunte a la gente. O sea, usted no le preguntaría a la gente si está bien asesinar a los niños feos. Imagínense ustedes, usted le haría al pueblo la pregunta de ¿están de acuerdo, sí o no, voten esta casilla, si a los niños que nacen con cierta deformación o fealdad, de acuerdo a nuestros establecidos cánones de belleza o de estética, el niño que nazca así, pues lo eliminamos? Y si el pueblo dice que sí, es que esto no tiene sentido. Desde el poder, a nadie se le ocurre que desde el poder se le va a preguntar al pueblo algo que vaya contra la dignidad humana, contra los derechos humanos, y derechos humanos no escritos, sino, repito, anteriores. Nacemos con esa concepción. Venimos al mundo con esa idea anterior a la formación política. O sea, el ser humano antes de llegar al mundo social, pues ya anteriormente, ya sea en la comunidad primitiva, en el paleolítico, o ya sea en el jardín del Edén, según la versión bíblica, judeo-cristiana, incluso en el Islam también se piensa que había un estado anterior donde todos teníamos acceso de forma natural, no escrita, a la ley natural. O sea, la ley natural se entiende que es dual, que tiene naturaleza física, biológica, materialista y también espiritual o metafísica, según los griegos. Pues según Platón era algo así como una ley universal. O sea, el bien y el mal para Platón estaba escrito, digamos, en el cielo. Era de origen divino. O sea, los dioses para los griegos o el Dios único para los judíos, pues tenía una idea establecida ya en el universo entero sobre el bien y el mal, lo que estaba bien y lo que estaba mal, separado. Obviamente, si Dios dice esto está mal, no es porque Él lo diga, sino porque Dios descubre que es algo malo y le dice al hombre, o los dioses en el sentido mitológico griego, le dice a los hombres, esto no se hace, esto son cosas malas, no porque se le ocurra, no por un capricho de la divinidad, sino porque Dios mismo descubre en su observación de saberlo todo, de todopoderoso en sabiduría,
observa y descubre que es una cosa mala y que no debe existir. Por eso se lo transmite, ya sea en el judaísmo con un solo Dios o en el paganismo, o no es correcto decir paganismo, en el politeísmo de los griegos, pues los dioses, las divinidades le dicen al hombre, le aconsejan al hombre, que obviamente quieren proteger, sobre lo que es bueno y malo. Y entonces después de que los hombres se reúnen, es que llegan al acuerdo de que es mejor escribir las cosas. Pero aún así todavía hoy sobreviven grupos humanos que no escriben leyes. En ninguna familia, por muy machista que sea el hombre, se le ocurre escribir un código, ¿no? Las órdenes se dan, los padres hablan y los hijos obedecen. Hasta ahora fue así, ¿no? En el derecho clásico, en el derecho del paterfamilia, que era un patriarca romano, pero que hoy en día conocemos como la institución de la patria potestad. La patria potestad, por cierto, desaparece de Cuba. Ahora, vamos a reflexionar brevemente en el libro de Moral y Cívica de Rafael Montoro, 1902, Cuba, fundación de nuestro Estado político. Como él señala en cuanto a la moralidad, dice: no basta, pues, cumplir con nuestros deberes jurídicos y sociales. Es preciso socorrer al necesitado, defender al débil, remediar en cuanto de nosotros dependa los males de nuestros semejantes. Debemos ser justos, pero también debemos ser benéficos. Bien. ¿Y por qué? O sea, él dice que aparte de cumplir los deberes jurídicos y sociales, en una palabra, aparte de cumplir con el deber de observar y respetar la ley escrita, el derecho positivo, deberíamos de ser buenos. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que ser buenos? ¿Y por qué? En la naturaleza no hay un buen referente, y a esto voy. Si la naturaleza es fuente de derecho, bueno, los juristas, y Cuba tiene una larga historia de juristas, y en la naturaleza, si la naturaleza es el patrón comparativo, el paradigma al cual observamos para reproducir lo que está bien o mal, entonces estaría bien que el fuerte acabe con el débil, porque eso es lo que yo observo en la naturaleza. Cuando yo observo la selva, la jungla, pues allí el león se come al cordero y no le da muchas explicaciones jurídicas. No hay derechos humanos, no hay derechos del débil. El débil, la minoría, ¿qué importa lo que opine el débil? Debe ser eliminado según la ley del derecho. Así que observando la naturaleza no siempre vamos a estar muy bien orientados, porque la naturaleza, y eso lo pensaban también no solo los griegos en su politeísmo, también los judíos lo pensaban, y más tarde los cristianos, que es para mí como una secta, vamos a decir, judaica, de origen fariseo. La verdad es que en esa visión antigua de la visión teológica, pues el mundo no era un buen referente. De hecho, ustedes saben que los cristianos, sobre todo los más fundamentalistas, consideran al mundo como algo malo. Así que para un cristiano fundamentalista que cree que este mundo está dominado por fuerzas oscuras, por fuerzas malvadas o por un príncipe de las tinieblas o algo así, para un fundamentalista el mundo no es un buen referente para hacer leyes escritas. Más bien seguían los cristianos fundamentalistas, incluso musulmanes o judíos fundamentalistas, seguían por una orientación, por una visión teológica y metafísica. El mundo es un lugar malo y no debe ser observado. Incluso la mayoría de la gente está guiándose por el mundo, por las fuerzas de la carne y del egoísmo y de la maldad mundana. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser los elegidos de Dios y debemos ser diferentes. Así que el que es muy religioso tampoco se fía mucho del mundo. Lo que quiero decir es que si observamos a la naturaleza, por eso hablo de el derecho natural, ¿no? ¿El derecho natural cuál es? Que el fuerte aplaste al débil. Eso es en el sentido biológico. Lo que quiero, repito, decir es que para la visión religiosa que ha participado en la formación del derecho occidental, para la visión religiosa el mundo no es confiable porque el mundo se degenera. O sea, supuestamente en el jardín del Edén, todas las criaturas, el hombre y los animales, pues observaban la ley universal y no había contaminación. O sea, el león comía hierba. En el Edén, el león comía hierba. El lobo comía vegetales, hortalizas. Porque ¿cuándo empezó esto de que un animal aprovecha las proteínas de su compañero del bosque y le come la carne, le bebe su sangre? ¿Cuándo empezó el murciélago? El vampiro. ¿Cuándo empezó a un animal dedicarse a ser carnívoro? ¿Cuándo empezó esto? Obviamente para la visión del jardín del Edén, del estado puro y original de esta creación física, obviamente el mundo era de una forma y luego se degeneró. Por lo tanto, desde la visión judeocristiana,
observar la naturaleza ya degenerada para guiarnos y hacer leyes escritas puede ser un peligro, porque si imitamos al lobo o al león, quizás entonces justificamos los campos de exterminio. Porque para los nazis, y esto no es un secreto, era repugnante, despreciable la compasión cristiana hacia los enfermos, hacia los débiles. De hecho, el mundo católico alemán se resistió a los crímenes de los nazis. Y todo el mundo sabe que el partido, el Centrum, el partido católico alemán, no comulgó con los nazis, porque los nazis querían matar a todo lo que fuera débil e imperfecto. Querían eliminar incluso a naciones enteras. Querían eliminar a los judíos, como si fueran los judíos un pueblo que le hacía daño al desarrollo natural de las naciones. Así que si nos guiamos por la naturaleza, y el más fuerte como el león debe de comerse al más débil como el cordero, pues podemos terminar en un sistema nazi. Ahora, lo que está pasando en Cuba, ya distanciándonos, es que hay un conflicto. Número uno, hay un conflicto entre lo que se cree que es un derecho, por ejemplo, el matrimonio homosexual, y preguntarle al pueblo. Hay una contradicción entre una tesis, la de afirmar que es un derecho humano, natural, de origen natural, y preguntarle al pueblo, que en definitiva puede extraviarse, y sabemos que los pueblos más de una vez se han extraviado siguiendo teorías sentimentales, o a caudillos o a tiranos, sobre todo no los tiranos, los dictadores. Son muy populares los dictadores. Incluso al principio de la revolución, gran parte del pueblo de Cuba, agobiado por su miseria material, porque no había una buena redistribución de la riqueza nacional. Cuba era un país, era una tacita de oro en la cual no todos podíamos tomar el té o el café. Era una tacita de oro para un grupo privilegiado de clase media alta, clase media baja, y algunos obreros que tenían la fortuna de tener un empleo, pero había mucha gente descuidada en los campos, y la verdad que hubo mucho apoyo para que la élite política le robara a los que tenían mucha riqueza sus bienes y los repartieran entre los pobres. De hecho, en la prensa de Estados Unidos se decía que Fidel Castro era el Robin Hood del Caribe. Era un Robin Hood que iba a quitarle a los ricos para repartir a los pobres. Una repartición. Y ahora voy al tema de la revolución a la hora de restaurar. Todas las revoluciones, y yo lo he dicho antes, se anuncian como una restauración de lo viejo. O sea, el marxismo, y en su versión más radical, cuando va a hacer la revolución, dice: vamos a restaurar el jardín del Edén. No, el jardín del Edén no, porque eso sería una visión religiosa. Vamos a restaurar la comunidad primitiva cuando todos nosotros éramos hermanos y compartíamos todo, y no existía eso del dinero ni de la propiedad de los medios de producción. La industria no estaba en manos de unos pocos, no había propiedad privada. Todos compartíamos en esa comunidad del Paleolítico, del Paleolítico debe ser, del Neolítico, el Paleolítico era demasiado. El Neolítico dicen los marxistas que había una comunidad primitiva, una especie de jardín del Edén donde todo era perfecto, donde el león no había sacado las garras para comerse al cordero, vaya. No había alguien abusando del débil, ni del desempleado, ni del que no tenía recursos materiales heredado muchas veces de sus antepasados. O sea, no existía eso. Por lo tanto, vamos a volver. Entonces, el marxismo es reaccionario en ese sentido, porque pide volver, pero también es revolucionario porque quiere cambiar el orden existente. Es revolucionario y reaccionario al mismo tiempo. No están muy separados la reacción de la revolución. Y la verdad, ya termino, ya voy pronto a compartir con ustedes la Revolución Francesa, que es el origen de todo este derecho natural, porque en la Revolución Francesa se dice de que, número uno, hay que retornar a los derechos del hombre. Recuerden que los postulados, incluso los derechos humanos que se derivan de esta revolución en contra del viejo orden, pues los derechos humanos se derivan también de la idea de que en la naturaleza pues está el origen de nuestra dignidad. O sea, nosotros venimos al mundo con una dignidad. Incluso en la proclamación de Estados Unidos política se dice el hombre nace libre. ¿Cómo que nace libre? Si yo veo que hay gente que nace esclava. Pero bueno, dice el hombre nace libre ante Dios y todos tenemos unos derechos. Venimos al mundo no solamente con un pan bajo los brazos, sino con unos derechos inalienables. Todo eso basado en el derecho natural. Ya les digo, en cuanto a la naturaleza física, pues la versión judeocristiana, incluso de los griegos, era que el mundo material podía andar mal. Entonces, pues lo que tenemos es que hay un gran teólogo del siglo XVI en España, un gran teólogo jesuita, por cierto,
Francisco Suárez, que él dice que debe de basarse la justicia, el concepto del bien y el mal, en la razón, lo que es razonable, en lo que es razonable. Y vuelve a insinuar de que no es bueno guiarse por la naturaleza, porque nosotros, en definitiva, podemos evaluar científicamente, materialmente, podemos verificar en el caso de un escenario de asesinato cuánto pesaba el asesino, cuánto pesaba la víctima, qué tamaño tenía, el cuchillo incluso, cuántos músculos tenía el que logró matar al otro, a su prójimo. Podemos analizar todas estas cosas, pero hay una parte que es la de si estuvo bien o mal, que eso no es analizable científicamente, ¿no? ¿Por qué una cosa es buena o mala? Y ya resumo, el derecho natural sería como el concepto del bien y el mal sin que esto esté aprobado por el poder. O sea, sin que esté aprobado por los juristas, por las leyes escritas, una cosa es buena o mala, aunque la ley diga lo contrario. Y de allí vienen todos los derechos a las rebeliones. Tenemos derecho a rebelarnos, incluso a la insurrección armada, si las leyes no coinciden, las leyes escritas, las positivas, no coinciden con el derecho natural del hombre. Que ya les digo, es peligroso si nos comparamos con la selva porque hay malas referencias y supuestamente el mundo físico o biológico no siempre es una buena inspiración para nuestras leyes sociales. Así que supuestamente nosotros tenemos un concepto del bien y el mal que nos viene del Espíritu de Dios que puso en el hombre, y ya sabemos que el pronunciamiento de los derechos del hombre de la República Francesa, ante los cuales protestó el Papa, diciendo de que esos derechos ya la Iglesia los había descubierto en la Edad Media. Tenía toda la razón. Esto viene desde la Edad Media. Desde la Edad Media viene esta idea de que el hombre tiene unos derechos y que incluso fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, un hombre no debe matar a otro. Debe tratar de evitar tener que matar a un hombre que en definitiva es una copia, una imagen y semejanza del ser perfecto que sería el creador de todas estas cosas, Lo que supuestamente todas estas cosas no están hoy presentes en la forma original en que fueron creadas. Hubo un proceso degenerativo y allí es donde surge el debate. Lo que está pasando en Cuba ahora, y ya termino, ahora sí termino, es que el gobierno de Cuba no está proponiendo algo que no coincida con la realidad. Lo que pasa es que si la sociedad cubana se ha degenerado, se ha destruido por la acción del PCC o por la acción de las sanciones de Estados Unidos, por cualquier situación externa o por cualquier enfermedad interna del organismo social. Si la sociedad cubana está degenerada, se ha perdido el rumbo, cuando el Estado político, cuando la élite, cuando Díaz-Canel y los juristas de Cuba tratan de, teniendo en cuenta el estado de cosas, hacer leyes, pues estarían tomando un mal referente, porque el pueblo no está en sus mejores momentos para escribir y codificar ese comportamiento. O sea, el nuevo Código de la Familia sería algo así como un reflejo de las malas costumbres y de la crisis moral de un pueblo que está pasando por su peor momento. Así que, como mismo fallaron en medio de una crisis económica por el COVID, como mismo fallaron en devaluar el dinero y hacer experimentos monetarios, y ya ustedes saben que hoy en día, pues un grupo de 30 huevos te puede costar 900 pesos, o una botella de aceite en la calle te puede costar 700 pesos, hay una devaluación horrible y ya existe el hambre y la crisis ha llegado incluso a la situación de que se están yendo de Cuba pues personal imprescindible. Me han llegado noticias de que el psiquiátrico de Camagüey tiene un problema porque los pacientes no tienen quien los atienda. Enfermeros y doctores se han ido todos a ver volcanes en Nicaragua. Esta crisis es seria, incluye el servicio médico, las cosas básicas, las cosas prometidas, y yo creo que en estos momentos tomar la decisión de la reforma monetaria fue un desastre en estos momentos de crisis, por eso fracasó. Y creo que también en estos momentos de crisis tomar como referente la costumbre y los comportamientos de un pueblo desesperado, creo que es malo. Y si la familia cubana está destruida, ha sido por la acción, repito, puede ser del bloqueo, puede ser de la propia crisis o puede ser por la acción del Partido Comunista. Pero si el hecho es que la familia cubana hoy no es una familia funcional, es una pésima idea la del gobierno político, la de hacer un código basado en ese momento de crisis transitorial. Esperemos mejores tiempos para experimentos económicos y para experimentos antropológicos como hacer un nuevo código de familia. Este gobierno improvisa y ya veremos los resultados. Muy pronto veremos los resultados porque las malas acciones conducen a terribles castigos,